Voy a empezar diciendo una verdad. Tengo autoridad cuando estoy bajo autoridad. A ver, diga conmigo, tengo autoridad cuando estoy bajo autoridad. Nadie puede tener autoridad si no está bajo autoridad. Si alguien ejerce cierta autoridad y no está bajo autoridad, es un dictador, ¿verdad? Pero no es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y me preguntaba yo si ustedes saben qué es autoridad delegada. La iglesia de Jesucristo tiene una estructura, así la diseñó Él, donde Dios le da la visión a un pastor, que es la autoridad, el cual llama a colaboradores a que le ayuden a transmitir el mensaje que Dios le puso a él o compartir la visión que Dios le dio a él cuando lo llamó. Por lo tanto, la idea es que usted desarrolle el liderazgo bajo una autoridad delegada. No sé cuántos líderes hay acá. Levanten su mano los líderes, por cierto, así rápidamente para saber cómo andamos. Bueno, ustedes tienen autoridad espiritual porque yo se las di. O sea, no es que ustedes pagaron por abajo del agua para tomar autoridad. No es porque hicieron proselitismo o alguna otra razón equivocada. Ustedes tienen autoridad espiritual porque yo se las di por medio de la iglesia, porque esa es la forma en la cual Dios trabaja. Es decir, en el momento que se delega una misión o se les da una responsabilidad, es cuando ustedes asumen una autoridad delegada. ¿Por qué? Porque se les da una misión y se les da una responsabilidad. Cuando comunican la visión de Dios o que la visión que Dios le dio al pastor, entonces ustedes son autoridad delegada. Cuando dentro de la iglesia se le asigna una posición con un propósito específico, ustedes son autoridad delegada. La iglesia no es una democracia. Quiero aclarar esto antes de continuar, porque puede ser que alguien piense algo así raro, ¿no? La iglesia, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo fue instituida por el Señor? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la iglesia no es una democracia. Es decir, aquí no hubo elecciones para decir, ¿qué tal? Y vemos quién va a ser el pastor de la iglesia, y entonces ponen las urnas afuera y todos ejercen su voto. Eso no es en la iglesia. La iglesia no es una democracia, no es un concilio que determina lo que se tiene que hacer. La iglesia es a través de una teocracia, es decir, Dios hablándole a un hombre y transmitiendo esa visión que Dios le ha dado. Gracias por ese amén, ¿verdad? Un amén. Dios fue el que me puso, no fueron ustedes. De hecho, yo ni quería ser pastor. ¿Usted cree que tengo ganas de aguantar a tantos? No. Fue Dios quien hizo un llamado que yo no quería y que al final Él respaldó, ¿verdad? Pero hubo años de lucha y de contienda, pero fue Él el que en su infinita gracia y amor y paciencia me llamó. Él lo hizo. Él me escogió. Y cuando usted es llamado a colaborar en esta visión que Dios nos ha dado, en esta iglesia preciosa, tenemos que verlo como un privilegio que haya sido tomado en cuenta. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque vimos que podían ayudarnos. Vimos que tú podías ayudarnos a cuidar la iglesia. Y no estoy hablando de cuidar las instalaciones, que obviamente sí, sino a cuidar las almas, a cuidar las vidas, a cuidar los niños, a cuidar los jóvenes. Usted vimos que podía ayudarnos a comunicar el mensaje
del pastor, ¿verdad? De alguna manera a las demás personas, a servir en la iglesia, ayudarnos a atender a las personas, ayudarnos a ser discípulos, porque tenemos esa misión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y vimos que ustedes podían colaborar y participar en esta obra preciosa que Dios nos ha dado de establecer el reino de Dios, por lo menos aquí en Cancún, y llevarlo a un encuentro con Jesucristo. Así que si estás en una posición de autoridad en éxito familiar y hablas mal de tu autoridad, no estás de acuerdo con lo que se hace, no estás de acuerdo con las decisiones que se toman, haces proselitismo, no obedeces las indicaciones que se te dan, te inventas otras reuniones porque dices que Dios te dijo, entonces estás en el lugar equivocado. Déjame decirte que estás en el lugar equivocado, porque no es la forma en la cual Dios opera en una iglesia. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno o que ejercen ese señorío, pues toda autoridad proviene de Dios. ¿De quién proviene la autoridad? De Dios, ¿verdad? No es que uno se proclamó y se puso como autoridad. No, toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados ¿por quién? Por Dios. Lo vuelve a decir, están colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebela contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha establecido, ha instituido. Y lo que más me pesa, y por eso es parte de este mensaje para salvar sus vidas, es que dice ahí: y será castigado, y será castigada. Y como dicen por ahí, ay nanita, ¿verdad? Dios nos libre de eso. Ahora, yo quiero que tú pienses qué autoridad Dios puso sobre ti. Porque quizá me dices: es que pastor, usted no sabe cómo mi papá nos abandonó, se fue con otra mujer, es lo peor. Y encontraron la excusa perfecta para justificarse. O alguien me pueda decir: es que usted no sabe cómo es mi esposo, pastor, usted lo ve aquí que viene a la iglesia, pero es tremendo, ¿verdad? Si usted supiera todo lo que dice y todo lo que hace, no, qué barbaridad. Otros me dirán: mi jefe es un bandido, se aprovecha de nosotros, nos negrea, nos paga poco, nos maltrata. O quizá alguien me pueda decir que el presidente que tenemos es un corrupto, aunque no lo sea, pero puede pensar alguien cosas así, ¿verdad? Encontrando la excusa perfecta para creer que el plan de Dios que tenía para nuestras vidas se frustró por causa de ellos. Pero déjenme decirles que no es así, que los que han pensado eso han cometido un gran error que les ha afectado en su vida. Porque estoy seguro que la mayoría de nosotros no tuvimos autoridades ejemplares. De hecho, la mayoría no lo tuvo. No tuvimos un buen ejemplo de nuestros padres, ¿verdad? Pero yo aprendí hace muchos años que el hecho de que Dios me diera la oportunidad de ver los defectos y los errores de las autoridades que Dios había puesto sobre mi vida era para mejorar y darme cuenta que no tenía que cometer el mismo error. Así lo tenemos que ver y no justificarnos y tener la excusa perfecta para ser igual o peores que ellos. Porque normalmente quien critica a una autoridad termina siendo igual o peor. Créame, por eso dice la Biblia: el que crea que está bien, que mire que no caiga. Porque terminamos siendo igual o peor. Ahora le voy a contar algo. Si usted piensa eso, en la Biblia tenemos innumerables ejemplos de cómo las autoridades que Dios ha puesto, aunque son terribles,
Dios las usa con un propósito. Es increíble eso. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y no hay nada ni nadie que se escape de su control. Él es soberano. Él es el Dios lleno de poder. Así que si ese es tu pensamiento, quiero que recuerdes a un hombre terrible mencionado en la Biblia. ¿Quién es? El faraón. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? El faraón no permitió que saliera el pueblo de Israel de esa esclavitud de Egipto, porque su corazón se endureció. ¿No dice eso la Biblia? Éxodo capítulo 9 versículo 12 dice: y el Señor endureció el corazón del faraón y no los escuchó. ¿Por qué este hombre se endureció su corazón y no escuchaba al pueblo de Israel? Porque Dios tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Sacar de Egipto a Israel con riquezas. Y si Dios no endurece el corazón de este hombre, de este faraón, de esa autoridad, Israel sale sin nada. Era parte del plan de Dios endurecer el corazón de este faraón y que fuera tan terrible como es, porque habían dos cosas importantes. No importa el orden, pero una de ellas es que el pueblo de Israel se iba a convertir no nada más en un ícono, sino ese pueblo se iba a convertir en el referente de la libertad del mundo entero y sobre todo del mundo occidental. La libertad que todos los pueblos del mundo occidental de alguna forma tienen es gracias al pueblo de Israel, por si no lo saben. Y además el pueblo de Israel salió con riquezas. Muchos años antes Dios le prometió esto a Abraham y le dijo lo siguiente, y quiero que vayamos todos a Génesis. Debes saber que tus descendientes, le está diciendo algo que va a suceder. Cuando Abraham ni siquiera tenía una gran familia o plebe, ¿verdad? Nada más tenía el hijo Isaac. Y le dice: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante ¿cuánto tiempo? Ahí dice 400 años, versículo 14. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú puedes creer que esa persona que está en autoridad sobre tu vida, llámese jefe, esposo, papá, gobernante, ¿está bajo el control de Dios o no está bajo el control de Dios? Pero la Biblia dice que todo está bajo control, que Él pone autoridades y quita autoridades. El problema en la mayoría de la historia de la humanidad no es la autoridad que pone, es nosotros si honramos, obedecemos y respetamos a la autoridad. Porque esa autoridad, ¿quién la puso? Dios. Y en Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice así: obedecer a vuestros pastores. Como que les costó, otra vez. Obedecer a vuestros y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Lo que nos está diciendo el Señor es que no tenemos que atentar contra la autoridad, porque hay consecuencias. Rebelión es hablar lo que ves mal de tu autoridad y sacarlo a la luz. Eso es rebelión. Y eso es muy peligroso. Aprende que aunque oigas la voz de Dios,
No deseches la autoridad, porque entonces estarás bajo las consecuencias de la rebelión. Y vuelvo a repetir, rebelión es hablar lo que ves mal y sacarlo a la luz de esa autoridad. Mire, deje que Dios trate con él, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Él pone y quita autoridades. Entonces la va a quitar. Él llamó a Saúl como autoridad, que eso lo tratamos la próxima semana, pero también Él lo quitó. Y Saúl sufrió las consecuencias. Lo que yo pienso que la gente no entiende acerca de la autoridad es que se condena a él más por atentar contra la autoridad. Y mi responsabilidad es enseñarle acerca de esas consecuencias. Que le cuento una cosa, no es cosa menor. Las naciones están bajo maldición por no respetar autoridad. Porque todas las autoridades en el mundo fueron puestas por Dios. Todas las naciones tienen una autoridad. No cometamos el error de hablar mal de una autoridad y sacar a la luz sus defectos, sus errores. Deje que Dios trate con él. Mejor ore por él. Y un buen ejemplo es Noé. ¿Se acuerdan de la historia de Noé después del diluvio? ¿Qué hizo Noé? Lo primero que hizo, se emborrachó y se desnudó. Imagínense, estaba tan borracho que se desnudó. Y es que cuando alguien está borracho, hace puros disfiguros, ¿no? Puras visiones hace. Y Noé se emborrachó y se desnudó, algo que no tenía que hacer. Y su hijo, o uno de sus hijos, lo vio y empezó a burlarse. Y descubrió la desnudez de Noé, su padre, su autoridad, y llamó a sus hermanos para mostrárselo y mofarse de él. Pero sus otros dos hermanos fueron más listos y dieron la espalda cuando vieron a su padre y lo cubrieron. No sé si lo taparon con una cobija o con algo, una tela, pero cubrieron a Moisés. ¿Hubo consecuencias? Sí. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que los dos hermanos que no sacaron a la luz la humillación, la vergüenza, el pecado de su papá. El primero se llama Sem, porque Noé tuvo 3 hijos, Sem, Jafet y Can. Pero el primero fue Sem, el padre de los judíos, una nación supremamente poderosa, próspera. El segundo es Jafet, el padre, podríamos decir, de todos los europeos también y del mundo occidental, muy prósperos también. Pero el que habló mal y descubrió su desnudez y se burló fue Can, y se hizo maldito, y es el padre de todas las naciones pobres y tercermundistas de este mundo. Porque sí hay consecuencias. Claro que hay consecuencias. Tenemos que tener cuidado. Todos tenemos autoridades que tenemos que honrar. Y nunca se te olvide que tú también vas a ser una autoridad. Si es que no ya lo eres. Si eres esposo, si eres papá, si tienes un negocio, etcétera. Pero hay consecuencias, sí. Por lo que leímos, y será castigado. Y será castigado. Ahora se me olvidó. ¿Y qué pasó con Coré? ¿Alguien sabe la historia? ¿Qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó.
por rebelarse en contra de Moisés. ¿Y quién te crees tú? ¿Qué crees que nada más Dios te habla a ti y no nos habla también a nosotros? ¿Quién te puso como superior a nosotros? ¿Y quién lo oyó? Dios, porque ni siquiera Moisés y Aarón lo sabían. Lo oyó Dios. Romanos capítulo 13 versículo 2 dice: por lo tanto, cualquiera que se rebela contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. ¿Y qué dice? Y será castigado. ¿Qué le pasó a María? En un instante le vino la lepra. ¿Y qué tuvo que hacer para que sanara? Tuvo que correr a Moisés para que él intercediera, rogar al Padre, rogar a Dios para que no muriera y pudiera ser sanada. Yo les pregunto, ¿están dispuestos a creer que toda autoridad sobre nosotros, llámese papá, esposo, jefe, gobernante, pastor, es puesta por Dios y que está siendo controlado por Dios? Claro, Él controla todo. No se te olvide que es soberano y toda autoridad es puesta por Dios. Para no ser castigado, tenemos que obedecer toda autoridad. ¿Estás listo para creer que tus papás están en las manos de Dios a pesar de lo que han hecho y de lo que son? ¿Estás listo para creer que tu esposo está en las manos de Dios y que por lo tanto Él no les va a permitir hacer nada que vaya en contra del propósito que Dios tiene para tu vida? De hecho, ellos sirven a favor del propósito que Dios tiene para tu vida. A veces lo mejor de nosotros sale a través de una mala autoridad, créame. Normalmente. ¿Estás listo para creer que tu papá, tu esposo, incluso tu jefe está en las manos de Dios? Y que si estás ahí es por un propósito. Claro que sí. Lo que yo he encontrado es que las autoridades caemos en pecado y le damos autoridad al enemigo para que se cumplan las leyes universales. Y el enemigo toma ese derecho para afectar esa autoridad, porque él sabe que cuando hay una mala autoridad afecta a todos los que tiene bajo autoridad. Por ejemplo, un padre que falla, no nada más afectó el enemigo esa autoridad y le dio derecho al enemigo para destruirlo, sino también afectar a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Pero no vamos a caer en la trampa del enemigo, porque ahora tenemos que tener claro que Dios pone y quita autoridades, y que si Él la puso, por muy malvado que sea, Dios la puso y Él la quita. Pero yo no voy a caer en la trampa de rebelarme en contra de Dios por esa autoridad, porque sin duda, aún entre lo malo, el propósito por el cual Dios permite eso va a sacar lo mejor de mí. Y además me va a llevar a cumplir el propósito por el cual yo nací. Porque todos nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y Dios en su soberanía sabía que tú ibas a nacer en tal lugar y que tus padres iban a ser esas personas y que ellos te iban a criar y que ellos iban a fallar. ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? Porque el virus del pecado está en nosotros. Pero no contribuyamos a que ese pecado se haga más grande y traiga más condenación a nuestra vida, sino respetemos a nuestras autoridades
como sea que ellas sean. No cometamos el error de hablar mal de ellas. Mejor oremos por ellas, porque sí hay consecuencias. Y le repito, nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Nadie.